Padre, en el nombre de Cristo, nos acercamos ante tu presencia. Señor, hoy hemos venido a alabarte, a proclamar tu nombre, a agradecerte, a reconocerte. Señor, hemos venido a ser moldeados por ti, a que nuestro corazón sea conforme a tu voluntad, como te agrada. Señor, hemos venido a entregarte todo nuestro ser, así como tú te entregaste hasta la muerte. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo que haya un corazón entendido, un alma prosperada, y que el Espíritu, Señor, nos haga entender las aflicciones que tuviste en la cruz, pero también tu victoria. Señor, bendice la palabra del día de hoy, en el nombre de Cristo. Gracias. Que todos oigan, Señor, quita todo espíritu de sopor, todo sueño, es echado fuera ahora en el nombre de Cristo. Que todo oído se abra. En el nombre de Jesús se abre. Gracias, Señor. Amén. ¿Me pueden acompañar, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9? Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Hoy, hermanos, vamos a celebrar Santa Cena. Santa Cena la instituyó el Señor Jesús cuando estaba en la tierra. Y Él nos pidió que lo hiciéramos en memoria de Él, para acordarnos lo que Él sufrió en la cruz y para recordarnos que por Él nosotros somos salvos. Solo hay dos cosas que se piden en la iglesia que se celebren. Una es los bautizos y la otra es Santa Cena. Ni Semana Santa, ni Navidad, ni nada de esas cosas. Solo hay dos cosas que se instituyen, que es la Santa Cena y los bautizos. Nada más. Nada más. Y no tienen fechas. ¿Ok? Y hoy vamos a recordar cómo Dios, o sea, Jesús, siendo quien era, la posición que Él tenía, lo dejó todo para venir por ti y por mí. Lo dejó todo, toda su gloria, para venir por ti y por mí. En el versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿A qué se refiere a su riqueza? ¿A qué se refiere a nuestra pobreza? A nosotros no nos alcanzaba la justicia, la santidad para llegar a Dios. No nos alcanzaba, éramos pobres. Jesucristo, ya siendo rico en su gloria, en su santidad, en su majestad, lo dejó todo y vino como humano para servirnos. Es hermoso cómo este versículo empieza, porque dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia, lo que Él nos dio aunque no nos lo merecíamos. Lo que Él pagó aunque nosotros no lo merecíamos. Su vida en la cruz aunque nosotros no la merecíamos. Pero aún así Él vio cuál iba a ser el fruto de su aflicción y nos iba a dar las puertas para entrar a la presencia de Dios para siempre. Porque por Él nos hicimos ricos en santidad, en justicia, no en dinero. En Isaías 55 dice: vengan, comprar todos, compren sin dinero. Compren y coman sin dinero. La riqueza que el Señor nos está dando es aún mayor, es su cuerpo y su sangre para entrar a la presencia de Dios. Y hoy vamos a ver cómo Dios, tomando Jesús lo que era antes de volverse humano, cómo todo eso, su valor,
decidió aún así humillarse. Acompáñeme a Juan capítulo 1, por favor. Juan 1, del 1 al 3. Quiero que vayan asimilando en cada versículo que se da la descripción que nos da la palabra de quién es Dios o Jesús. Quién es Él, qué fue lo que hizo, lo que hace y lo que va a hacer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién lo hizo todo? El Verbo, Jesús. Sin Jesús, nada de lo que existe pudiera haber sido hecho. Sin Jesús, nosotros no existiríamos. Sin Jesús, toda la materia, todo, no existiría. El Creador vino a esta tierra con su creación. En el Salmo 24, versículo 1. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Otra vez. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermanos, algo tiene que quedar claro. No hay Dios fuera de nuestro. No hay otro Dios. Hay ídolos. Hay personas que adoran ídolos, cosas de yeso, cosas de madera, cosas que se imaginan ellos, pero no hay otro Dios. Dios es el único y sabio Dios. Dios es el único que creó los cielos y la tierra, que nos creó a nosotros. Y todo lo que Él le creó le pertenece. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tenemos que recordarnos nosotros como cristianos también quién es nuestro Dios, su poder, su majestad, su grandeza, su gloria. Tenemos que recordarla constantemente, porque es a lo que estamos llamados, a verla y experimentarla por la eternidad. Acompáñenme por favor también en Salmos 138, 2, que hoy se dijo. Salmos 138, 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. ¿Qué sabemos hasta ahora? Que el Señor es el que creó todo. Jesús es el creador. Sabemos que toda la plenitud es de Él, todo lo que habita es de Él, y sabemos que Él engrandeció su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Hasta ahora vemos que no hay nadie que esté arriba de Él, ¿verdad? Nadie. En Job, capítulo 38, Job 38, versículo del 4 a 6. Dios empieza a hablarle a Job y empieza a revelarse un poco más de su sabiduría, del conocimiento que él tiene, de cómo él no puede ser cuestionado, de cómo él es soberano, de cómo él ha planificado todo perfectamente y no hay nada fuera de él. Job se quejaba y Dios le dijo: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel?
¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? Está diciéndole a Job, mira, tú no sabes nada. Yo lo sé todo. Si lo sabes, entonces dime, ¿estabas tú ahí cuando lo creé? No quieras ponerte al tú por tú conmigo. Yo te creé a ti y tú estás sometido a mí. Yo creé toda la tierra y estás sometida a mí. A la reprensión de mi voz calmo los vientos. En ese capítulo, versículo 32 al 37. ¿Sacarás tú a sus tiempos las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? ¿Se dan cuenta del control y el poder que tiene Dios sobre todo? No hay Dios fuera de nuestro Dios. Él es el mayor. Él tiene el control con su palabra de todo lo que sucede. Él creó todo con su palabra. ¿Quién más puede hacer eso? Él dio espíritu y vida al corazón. Si no, seríamos inanimados. Él fue el que nos dio vida. Quiero seguir viendo cómo se exalta a Dios y quién es Él. Primera de Crónicas, capítulo 29. Desde el 11. ¿Qué decía David acerca del Dios, del único y sabio Dios? Primera de Crónicas 29, 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. No hay alguien como Él. No hay poder como el suyo. No hay mano como la suya. Él dice y se hace. Él determina y lo cumple. Él da y Él quita. En su mano tiene la vida y la muerte. ¿Quién conocerá la grandeza de Dios? Es algo que estamos llamados a hacer todos los días. Primeramente, conocer la grandeza de su gracia por medio de Jesucristo. Como un Dios tan grande nos vino a rescatar. Hermanos, por favor, acompáñenme a Jeremías, capítulo 32. Jeremías 32, 17. Oh Señor, Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Se dan cuenta al Dios que servimos? El Dios que es nuestro Padre, creó los cielos, la tierra. Él tiene el control de todo. No hay nada difícil para Él. El Señor que todo está bajo sus pies. No hay nadie arriba de Él. El que tiene la victoria, el que es poderoso, el que todo lo sabe, el que es fiel. Nosotros podemos estar orgullosos de decir que Él es nuestro Dios. Y podemos estar gozosos de que por Él
Él es nuestro Dios. Porque ese fue un pacto que Él hizo. Yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Ese pacto lo hizo Él para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Y en su grandeza está su gracia y su misericordia y su amor. Si ven adelante en el 18 dice que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. El Señor, en su grandeza, hace misericordia a millares. Y eso es algo que engrandece más. Un rey era alabado por su liderazgo, por su fuerza, por su justicia. Pero un gran rey, causa asombro cuando tiene misericordia a sus siervos. El Señor sabe que no somos como Él. El Señor sabe que tenemos carne y que vamos a fallar. Pero el Señor, en su grandeza, en su poder, ha sido misericordioso para con nosotros y para con millares, con muchísimos más también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un Señor tan grande, que tiene el control de todo, por qué tuvo misericordia para con nosotros? ¿Qué necesidad tenía el Señor de hacerlo? El Señor es tan justo y tan amoroso que no iba a permitir que la obra de sus manos fuera desechada para la eternidad. Cuando el Señor nos creó a nosotros, se hizo responsable de nosotros. Él es un creador responsable. Y por amor de su nombre, por su justicia, pagó nuestros castigos, pagó nuestros pecados, porque Él quería, por amor de su nombre, ser glorificado y santificado en nosotros. El Señor, en su grandeza, se humilló. El Señor, en su magnificencia, se hizo como hombre, como nosotros. El Dios que creó los cielos y la tierra vino a la tierra para ser entregado a manos de hombres y ser crucificado por amor, justicia. Ese es nuestro Señor, que es más grande que ningún otro. No hay Señor como Él. No hay Dios que sea sacrificado por los suyos. ¿Cuántos dioses había en el pasado en el que tú te tienes que sacrificar por ellos? ¿O cuánta gente mataban por sacrificio a un Dios? Dios se sacrificó por nosotros, aun siendo Él el creador de todo. En Isaías capítulo 64, versículo del 5 al 9, Isaías declara cómo Él no puede entender que aún nosotros siendo pecadores, el Señor no iba a dejar su obra. E Isaías clama al Señor diciendo: Señor, no somos nada delante de ti. Tú eres el más alto, el más sublime, el más glorioso, y nosotros no somos nada delante de ti. Te necesitamos, porque sin ti no podemos hacer nada. Isaías 64 del 5 a 9 dice: saliste al encuentro el que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja,
y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Isaías está confesando, está diciendo, Señor, hemos pecado y perseveramos, y ha sido por largo tiempo. Señor, todas nuestras justicias, todo lo que nosotros queremos hacer no valen nada, son como trapo de inmundicia. Somos como hojas. Nosotros estábamos a la merced del pecado, hermanos. Nosotros éramos como hoja seca, que si el viento iba para acá, para allá íbamos. Que si el viento iba para allá íbamos. Nosotros estábamos a la merced del pecado. Estábamos sujetos a él. Si nuestra carne nos decía, haz esto, para allá íbamos. Y no podíamos controlarlo. Teníamos un espíritu muerto. Un espíritu que no tenía temor de Dios y que no quería agradar a Dios. Entonces íbamos por donde el mundo nos llevaba. Donde Satanás, si te quería aquí, ahí ibas. Y te tenía apresado. Eras como una hoja seca, débil, frágil, que podía ser pisoteada y podía ser quebrada. No hay nadie que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías dijo, Señor, mira, somos como hojas, somos como trapo de inmundicia, hemos hecho esto. Pero Señor, tú nos formaste. Tú nos formaste. Actúa en tu obra. No la dejes. Isaías descansaba en la misericordia de Dios, porque él sabía que era grande, lento para la ira y grande para la misericordia. Isaías descansó y dijo, Señor, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. 9. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Dios había hecho un pacto con Israel. Algo que tiene que quedar claro, hermanos, es que Dios es fiel, aunque nosotros no lo seamos. Dios es fiel, aunque nosotros no lo seamos. En el libro de Oseas se habla de como un matrimonio de Dios y el pueblo de Israel. Y ellos habían prometido por el pacto que iban a hacer todo conforme a lo que Dios les había dicho. Y ese pacto fue la ley y el pueblo. Y tomaron un animal, lo partieron en dos, pusieron la sangre en el libro de la ley y la sangre al pueblo. Y Dios se comprometía, si ustedes hacen conforme a mi ley, entonces serán prosperados. Pero si no hacen, yo me apartaré de ustedes. Entonces toda responsabilidad caía en nosotros, en las obras, en qué tanto seguíamos la ley. Pero nosotros, hermanos, somos como hojas secas. Somos como un tizón que cuando hay tentación caemos luego. Y el Señor sabía esa debilidad. Por eso, Isaías está pidiendo y dice, Señor, no te enojes de sobremanera. Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo, somos todos nosotros. Isaías sabía que por amor al pacto que hizo con David, nunca los iba a abandonar. Aunque ellos se alejaran de sus caminos, él nunca los iba a abandonar. Nunca. Y esa promesa, hermanos, del pueblo de Israel sigue vigente. Dios sigue siendo el rey y el Dios de Israel, aunque muchos no lo quieran reconocer. Israel y judíos.
ese pacto sigue vigente. Él no puede romperlo porque es justo. Jesucristo viene pronto y viene por su iglesia, que somos nosotros. Ahora, cuando Él venga, hay que saber distinguir el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento puede pasar ahora, en cualquier momento. Jesucristo puede venir por su iglesia ya. Y vamos a ser arrebatados de la tribulación que va a venir al mundo. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación como nunca ha habido. La tierra va a sufrir, va a haber pestes, terremotos, obscuridad, meteoritos van a caer. Van a ser perseguidos los que creyeren. Va a haber muerte por todas partes. Y van a querer escapar de ello, pero no van a poder. Aún así, después de esos 7 años, Jesucristo, así como vino a esta tierra, va a volver a venir. Y sus pies van a tocar el monte de los olivos. Y en Zacarías dice, y voltearán a ver aquel al que atravesaron, a Jesús. Y en ese momento van a creer todos los de Israel. Y es una especial gracia la que Dios tiene para con Israel, porque van a creer y van a ser salvos en ese momento los que lo vean. Toda la nación de Israel va a ser salva cuando lo volten a ver en su segunda venida. Nosotros vamos a venir con Él en la segunda venida. En el arrebatamiento nosotros alcanzamos a Jesús en las nubes. Dios es fiel a sus pactos. Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. Que nosotros cambiemos y fluctuemos y no seamos fieles no quiere decir que Él hace lo mismo, porque Él es nuestro ejemplo. Aquí, Isaías sabía la importancia del pacto que tenía Dios con Israel y dijo, Señor, no te enojes para siempre, somos tu pueblo. Y Él sabía el pacto que había hecho con David, que nunca los iba a abandonar a los que buscaban justicia. Isaías descansaba en la grandeza y promesas de Dios. Ahora Él dice, somos obra de tus manos. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 1. Bueno, cuando Dios está creando todo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y empezó a decir, hágase la luz, y fue la luz, y después dijo, hágase la expansión del medio de las aguas, y empezó a decir, y todo por su palabra fue creado, ¿verdad? Así lo sabemos. Y dijo, y se hizo, y vio que era bueno. Y dijo esto, se hizo, y vio que era bueno. Y dijo, todo fue creado por su palabra. Pero hay una diferencia entre la creación de todo lo que demás se hizo a nosotros. En el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread con los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. No hay otra creación que haya sido como nosotros. Ni siquiera los ángeles. No hay otra creación que tenga el privilegio de decir, estoy hecho a la imagen y semejanza de Dios. No lo hay. Y más adelante, en el capítulo 2, versículo 7,
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La diferencia con nosotros es que el Señor nos formó con sus manos. La demás creación fue y dijo y se hizo, y dijo y se hizo, y dijo se hizo. Pero nosotros fuimos moldeados por sus manos a su imagen y semejanza. Que es una gran diferencia. Una gran diferencia. Por eso el Señor es nuestro alfarero. Que Él nos formó. Y al formarnos, Él se ha comprometido a que la obra de sus manos no cese y tenga fruto. En el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No desampares la obra de tus manos. Otra vez, el Señor siendo el más grande, el más alto, el más santo, el más poderoso, el que tiene todo controlado por su palabra, el que lo sabe todo, el que lo puede todo. Él mismo dijo, quiero hacerlos a mi imagen y semejanza. Y aunque nosotros hemos fallado, como Isaías decía, no dejamos de hacer obra de sus manos. Y como somos hechos a la imagen de Dios, Dios quiere que seamos restituidos, que seamos levantados, que seamos santificados como la idea que Él tuvo, que fuéramos como Él. El diablo quiere destruir todo lo que Dios diseñó para alejarte de su imagen. Por eso hay gente en la calle, gente que fue entregada al alcohol, que el diablo lo tentó, gente que está en el piso. Y Dios dice, así no era mi imagen, así no era mi semejanza. Yo quiero que sean levantados. Por eso hay guerras, porque el demonio Satanás quiere matar, quiere destruir familias, quiere que se pierda toda la identidad que Dios había planeado para nosotros. Y hermanos, Satanás ha hecho un muy buen trabajo. Y la humanidad está decayendo y cada vez se aleja más de lo que Dios había planeado. Gente diciendo que no tienen identidad de género, creyendo ser sabios. Gente que dice, no sé si soy hombre, no sé si soy mujer. ¿No? Está completamente dañada ya la humanidad. Cuando Dios dijo que hombre, varón y hembra los creó, sabiendo perfectamente cuál era su función. Y Dios nos hizo iguales, a la misma estatura. Y la idea de Él es que seamos a la estatura de Cristo, hombres y mujeres. Como dice en Gálatas, porque ya no hay libres, ya no hay esclavos, ya no hay hombres y mujeres, todos somos de Cristo. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Y por eso Dios, aun siendo tan grande y tan poderoso, y Él pudiendo dejarnos aparte, vino a la tierra por ti y por mí, para que su imagen, para que su nombre no fuera blasfemado, y por amor de ti y de mí. Aún en su grandeza, en su riqueza, se hizo pobre por nosotros, para que nosotros pudiésemos tener esa riqueza que es la estatura del varón perfecto delante de Dios, y disfrutar de sus riquezas en gloria por toda una eternidad. En Hechos capítulo 17, Pablo quería hacerles entender a los que se creían sabios que estaban completamente equivocados. La palabra dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Ahorita hay mucha gente que se cree sabia, pero son necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Los necios allá afuera, los que se creen sabios, piensan que salimos de la nada. Literalmente de la nada. Los sabios piensan que no tenemos identidad de género, cuando es más obvio, lo más obvio posible. Los sabios les falta ciencia, les falta conocimiento de Dios, de quién creó todo. Y si supieran y dejaran humillar su corazón y dejaran de ser ellos profesarse sabios, tendrían realmente paz. ¿Cuánta gente no lucha por derechos estúpidos y no traen paz? Y está todo el tiempo batallando para ir en contra de la naturaleza, todo el tiempo, toda su vida batallando para ir en contra de la voluntad de Dios. Si tan solo se humillaran y conocieran quién nos creó y que a ellos también nos amó, tendrían por fin paz en su espíritu. Ellos solitos se afligen. En Hechos capítulo 17, versículo 17 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo se encontraba en Atenas, que ellos profesaban ser muy sabios. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epícureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: a Dios no conocido. A que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo sabía que los atenienses no tenían las culturas judías, ellos no conocían al Dios de los judíos. Y por eso tenía que acercarse de su manera sabia y diciendo: miren, veo que son muy religiosos y veo que quieren hacer muchos bienes y todo, pero incluso tienen un espacio vacío en donde dice: al Dios no conocido. Y a este es el que yo les vengo a presentar. Al Dios el que es sobre todas las cosas, al que da vida. Y muchos escucharon y muchos creyeron. Ellos tenían que saber cuán por sobre todo estaba Dios, sobre sus dioses. No que haya dioses, sino que son ídolos, ¿me explico? No hay otros dioses, hermanos. Los humanos hacen ídolos. Un ídolo es lo que pones arriba de Dios. Y dijo: ellos están poniendo todo arriba de Dios, pero les voy a enseñar quién está arriba de todos. Y les empezó a predicar. ¿Cuál fue la sorpresa de los atenienses? Hay un Dios aún más grande. Hay un Dios aún más poderoso. Hay un Dios que da la vida y la quita. Hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero también algo que se dieron cuenta es que Él les predica en el versículo 18. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predica el evangelio de Jesús y la resurrección. Pablo tomó la grandeza de Dios para impactar a los que no creían
pero también tomó la humildad que Jesús tuvo para crear un verdadero impacto en su corazón. Pablo sabía que si él presentaba a Dios de la manera como Él es, lo más grande, la gente se iba a impresionar. Pero hubo más impacto en los atenienses cuando se habló de Jesucristo crucificado en una cruz. Y eso cambió sus corazones. Incluso dice más adelante que una de las que creyeron se llamaba Dámaris. Pero le seguían. Cuando realmente entendieron que el Dios más grande murió por ellos en una cruz. No solamente por los judíos, sino para griegos. Sí. Eso es lo que le impactó a los demás. Saber que el Dios más grande se humilló a sí mismo. Porque ellos conocían de muchos dioses y tenían poderes y esto y el otro y acá. Pero que se haya humillado a sí mismo por nosotros, eso es diferente. Eso es lo que los atenienses entendieron. Hermano, ¿tú has entendido cuán grande es Dios y cuál fue el sacrificio que Dios hizo en la cruz por ti? No tienes que ser sabio, tienes que ser entendido. Tú has sabido lo que Jesús dejó ahí arriba para rescatarte en esa cruz. Realmente cambió tu vida. Pasaste de muerte a vida eterna. Pasaste de ser cautivo a ser libre. Pasaste de ser hoja seca a renuevo, a fruto de la vid. En Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 18. Los atenienses y los que habían creído en el Señor habían entendido que no podían ser justos por sus propias obras, que el Dios soberano que había mandado hacer el bien había perdonado nuestros pecados al no seguir su ley. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. ¿Ustedes creen que esa era la voluntad de Dios para cada hombre? Pero así somos. Cada uno de nosotros, no hay excepción. Cada uno de nosotros tuvo estas características. Pero el Señor lo vio. Desde su trono, vio a su creación y dijo: no pueden hacerlo. Por ellos no pueden hacerlo. Están perdidos. No pueden llegar a la santidad que yo les he demandado. Quiero que estén conmigo, pero no han podido. Ellos van a morir. Ellos van a morir si no hago algo. En Ezequiel capítulo 18, Ezequiel capítulo 18, versículo 31 al 32. Dios estaba viendo desde arriba y decía: cambien, arrepiéntanse, hagan lo que yo les pido. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dios preguntaba: ¿por qué han de morir? ¿Por qué no hacen lo que les digo? Es para su propio bien. ¿Por qué quieren morir?
32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. El Señor quería nuestra muerte, quería nuestro arrepentimiento verdadero, y quería que tuviéramos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, aquí lo dice la palabra. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué? Haz lo que te digo. ¿Por qué has de morir? Yo no quiero la muerte del que muere. Yo quiero que tengas vida. Pero en Efesios 2:5 dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos completamente separados de la presencia de Dios para siempre, a pesar de que Dios no quiere que muramos. Nosotros decidimos nuestro propio camino y estamos muertos en delitos y pecados. Estamos sumidos en la porquería. Y el Señor nos vio. En Hebreos capítulo 1, del 1 al 4, Dios sabía que si Él no hacía nada, íbamos a estar separados por la eternidad. No íbamos a poder estar junto con Él como Él lo deseaba. Entonces Dios mandó a su Hijo. Hebreos capítulo 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Otra vez la grandeza de Dios y de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pablo otra vez está diciendo, miren, el mismo Dios, el que tenía su resplandor de gloria, el que todas las cosas están sujetadas para Él, el que Él lo dice y se hace, Él fue mandado a tierra para purificar tus pecados, para limpiarte de tu maldad, para que seas igual. No hay buena obra que alcance para la salvación. Solo la fe en Jesucristo es lo que salva. Solo porque Él se humilló, podemos entrar al cielo. Solo porque Él decidió hacerse pobre, nosotros podemos tener la riqueza de estar en la gloria de Dios. Solo porque Él no se aferró a lo que Él era, podemos tener entrada. El Señor a sí mismo no se dio gloria, sino se humilló delante del Padre. Él nos había pedido que fuéramos santos. No vayan, pero en Levítico 19:2 dice, sed santos porque yo soy santo. Era un mandamiento, sed santos porque yo soy santo. Hagan mi voluntad. Amen primeramente a mí, a Dios. Amen a sus hermanos. Y en esto se cumple toda la ley. Esa es la voluntad de Dios. Y en Eclesiastés 7:29 dice, una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre decidió desviarse. Dios nos hizo perfectos, pero el hombre decidió desviarse. La obra de sus manos, quien nos formó, nos hizo perfectos. Adán y Eva podían caminar con Jesucristo porque estaban en la misma santidad.
pero después decidieron desviarse, escuchando sus propios consejos, haciendo lo que a ellos les gusta, teniendo envidia, arrogancia, amargura, no poniendo el nombre de Dios en alto. Y se desviaron. Entonces, ¿qué pasa? En Gálatas capítulo 3, versículo 13. La única forma de poder ser salvados es que Jesucristo tomara nuestro lugar por nosotros y nosotros su lugar. Si el Señor hubiera dicho, ya, absuelvo todo el pecado, los perdono, no pasa nada, el Señor no sería justo, el Señor sería mentiroso. Por eso Él tenía que cumplir a la perfección toda la ley. Y la única forma de redimir los pecados es por sangre, por muerte. Y como Jesús, siendo perfecto en esta tierra, caminando con perfecta pureza, ¿cómo fue que Él podía tomar nuestro lugar? Si nosotros éramos malditos, ¿cómo Él podía ser maldito? Ya estaba establecido desde antes en la ley que el que fuera colgado por un madero sería maldito. En el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. El Señor dejó su gloria, sus riquezas, para ser pobre con nosotros y vivir sujeto a un cuerpo de carne. El Señor dejó su santidad para ser maldecido por ti y por mí. Pasó de ser santo, el hombre más santo en la tierra, a que fue el más maldito de toda la tierra en esa cruz, por ti y por mí. El Señor lo dejó todo, hermano. Cuando Él estaba siendo crucificado, experimentó por primera vez la separación de Dios. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dejó la presencia de Dios en la que Él habitaba en armonía perfecta para ser separado por ella 3 días por ti y por mí. No conociendo Él ese sentimiento, habiendo estado una eternidad juntos, se separó de Él por ti y por mí para pagar nuestros pecados. Porque Dios, cuando lo vio pagando, Él tomó nuestro lugar, volteó su rostro a Cristo, a su Hijo, al que Él ama. Cuando lo vio como uno maldito por nosotros, volteó su rostro. Y la ira de Dios fue descargada en Jesucristo, por ti y por mí. Y el castigo que llevó en su cuerpo fue brutal por ti y por mí. Dios lo dejó todo. El creador del universo lo dejó todo por ti. El que te creó murió por ti. A los que creó fueron azotados por Él. Dios creó a los romanos, Dios creó a los judíos, Dios creó a todos. Y los judíos lo rechazaron. Y los romanos lo azotaron, su propia creación. Porque no sabían, no entendían. No entendían la humildad que el Señor estaba sirviendo en ese momento por ellos. Porque al hombre le cuesta mucho trabajo entender la servidumbre y la humillación correcta. El hombre le es muy difícil concebir humillarse delante de otros, primeramente delante de Dios. Le es muy difícil, por eso no entendían. Por eso buscaban a alguien grande. Y ellos, pensando que hacían lo correcto, estaban azotando a su Creador. La palabra dice que araron en sus espaldas. Hicieron surcos en sus espaldas. ¿Han visto cómo ara en la tierra? ¿Cómo se rasga la tierra? Así describe Jesús cómo le hicieron. Hicieron surcos en sus espaldas por ti y por mí, nuestro Creador. Hermanos, para que pueda haber fruto en un campo,
se necesita arar la tierra. Para que pudiera haber fruto de salvación para nosotros, Jesús tuvo que sufrir esos surcos en su espalda para que llevara fruto, que es nuestra salvación eterna. Jesucristo se entregó todo por ti y por mí. Todo. Todo. Hasta la última gota de sangre lo entregó todo por ti y por mí. Él se humilló. En Juan capítulo 3, 16, ustedes conocen ese versículo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para aquel que todo que en Él cree, mas tenga vida eterna. Ahora en Juan 12, versículo 27. Juan 12, versículo 27. Jesús sabía lo que iba a venir en su crucifixión. Y Él mismo lo confesó. Y dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Otra vez. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús estaba turbado. Jesús mismo dijo: no le tengan miedo al que quita la vida a los hombres, sino al que puede echarte al infierno o al cielo. A ese ten temor. Jesucristo estaba turbado, claro, como humano, porque Él era 100% humano, 100% Dios. Él tenía miedo, temor, terror de lo que iba a pasar. Y no solamente de la cruz, hermanos, sino de la ira de Dios depositada en Él, porque Él cargó todos nuestros pecados. Toda la maldición que merecíamos fue cargada en Él cuando fue crucificado. Todo. Todo. No hay pecado que se le haya escapado. Todos. Desde los pecados antiguos hasta los venideros. Él los pagó todos. Todos. Pero el costo fue su sangre y fue la ira de Dios depositada sobre Él. Pero Él permaneció firme. Hermanos, recuerden, Jesucristo tenía 33 años. 33 años. Padre, sálvame de esta hora. Pero Él sabía que para eso Él había venido. Por ti y por mí. Él sabía que todo su ministerio, desde que nació, y todas las profecías, y todo el plan perfecto de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo, Jesús estaba esperando esa hora. Jesús estaba esperando morir por ti y por mí. Padre, sálvame. No. Voy a morir por ti y por ti y por ti. Voy a morir por toda mi creación. El Señor fue con gozo a la cruz por ti y por mí. Él ya sabía desde antes de la fundación del mundo que iba a pasar. Y sabía que lo que Él iba a hacer iba a tener fruto para toda la eternidad. Y por eso Él no veía la hora de morir por ti y por mí. Que es todo lo contrario a lo que el mundo haría. Huir. Y no perdonar a sus enemigos. Pero Él estaba esperando que las profecías fueran cumplidas, que la hora fuera cumplida, que su objetivo fuera cumplido. Entregar su cuerpo y su alma por ti y por mí. Aún Él siendo Dios. Aún Él siendo Dios. Nos lo dio todo. Y Él lo perdió todo, incluso la presencia de su Padre por esos 3 días. Y a nosotros nos las ha entregado por la eternidad. En Hebreos capítulo 2,
versículo del 6 al 8. No merecíamos que el Señor haya venido, no merecíamos incluso su amor, pero en la palabra dice que por el puro afecto de su voluntad Él decidió amarte. Él decidió amarte. Tú no te tienes que ganar el amor de Dios. Él ya te ama. La palabra dice que te amó desde antes de la fundación del mundo. Él ya te ama. No hay que probarle nada más que reconocer a Jesucristo en la cruz por ti. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, a Jesús. ¿Por qué un poco menor que los ángeles? Porque se hizo hombre. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, otra vez la grandeza de Dios, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. A ellos. El autor de la salvación, para que nosotros fuéramos perfeccionados, vinieron una aflicción sobre él. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Aún con su grandeza, y aún nosotros, en nuestra vileza, en nuestra peste, el Señor se acordó de nosotros. Aunque éramos menos, éramos hechos de polvo, Él se acordó. Aún así, Él vino por nosotros, Él habitó entre nosotros, y dice que no se avergonzó de llamarnos hermanos. ¿Cuántos cristianos se avergüenzan de Cristo y del Evangelio? Cuando el mismo Dios no se avergonzó de nosotros y nos llama hermanos. ¿Cuánta gente se avergüenza, hermanos? Y Él no se avergonzó y vino por ti y por mí, dejando su grandeza y su gloria para llamarnos hermanos. ¿Se dan cuenta de la grandeza, de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios? Desechando todo por nosotros. Por eso Pablo decía: todo lo que yo tenía lo tengo por basura, a fin de conocer a Cristo. Si Jesús mismo dejó todo atrás, toda su gloria, para que nosotros fuéramos salvos, sería algo natural que nosotros dejáramos toda la porquería atrás para seguir a Cristo. Todos nuestros éxitos, todo lo que pensamos que hemos hecho bien, todo lo que ha dañado nuestra vida, si lo dejáramos y nos humilláramos delante de Dios, así como Jesús dejó toda su gloria y se humilló delante. La palabra dice que nos sirvió a nosotros. Dios mismo nos sirvió a nosotros. Fue nuestro servidor. ¿Tú cómo sirves al Señor? De la misma manera que Él lo hizo, dejando todo atrás. Acompáñame a Filipenses capítulo 2, versículo 5, por favor. Del 5 al 11.
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo lo hizo para la gloria de Dios también. Lo hizo por ti y para darle gloria al Padre. Se humilló delante del Padre, delante de nosotros, para darle gloria a Él. Y no se aferró a su grandeza, a su poderío, el que creó, el que limitó los mares, el que hizo el sol, el que hizo la luna. No se aferró. Y nos vino a servir. Y dice la palabra que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesucristo muere, en ese momento, había un velo que separaba la presencia de Dios de la humanidad. ¿Se acuerdan? Ese velo más o menos tenía una altura de 18 metros y tenía un espesor más o menos de 10 centímetros. Y no se podía romper. Si ataban a un caballo de un lado y a otro caballo del otro y corrían en direcciones opuestas, no se podía romper. En la palabra, en Hebreos 10 quiero que vean algo y lo analicen y lo mediten. El velo era lo que nos estaba separando de la presencia de Dios. Hebreos 10. Del versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es ¿de qué? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Para poder entrar a la presencia de Dios, se tenía que romper ese velo. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra que fue el velo? La carne de Cristo. Para que nosotros hubiéramos podido entrar a la presencia de Dios, se tuvo que romper su carne. ¿Sí? ¿Me explico? El pacto, ¿qué era? Era partir un animal en dos. ¿Sí? El velo se partió en dos porque era una imagen de lo verdadero, que era Jesucristo. En su carne llevó nuestros pecados. Cargó el pecado de todos. Y la palabra dice que Dios castigó al pecado en la carne de Jesucristo. Y lo rasgó. La carne física de Jesús tenía que haber sido brutalmente rasgada. Esos surcos, esos latigazos que recibió, fue para que tú y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios.
todo se cumple perfectamente como está la palabra. Jesucristo dio su vida, su sangre y su cuerpo por ti, para que fuera inmolado, para que pudieras entrar a la presencia de Dios. Hermanos, ¿se dan cuenta de la grandeza de Dios, su poder, su majestad, su santidad, su justicia? Y que dentro de su gloria se encuentra su amor y misericordia y gracia para con nosotros. Jesús sabía todo desde el principio lo que iba a pasar. Y aún así fue diligente a la cruz. Incluso Pablo le dijo, que no te contesta esto, apártate de mí, Satanás. Jesús estaba determinado a morir por ti y por mí, para que pudiéramos estar con Él para siempre. Y su costo fue su sangre y su carne rasgada, para que pudiéramos tener el nuevo pacto. Y el Señor ha puesto en nosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y el Señor no abandonó la obra de sus manos. Nosotros somos testigos de eso. Hemos sido salvos por su gracia, no nos ha abandonado. Hermano, cuando tú quieras enaltecerte, recuerda quién es Jesús y qué dejó Él por ti y por mí. Cuando tú no quieres hacer caso a lo que el Señor te está diciendo, recuerda quién es Jesús y lo que hizo por ti y por mí. Y que Él no veía la hora ya de salvarte. Él fue gozoso a la cruz por ti y por mí. Y entregó su cuerpo, su ser, su deidad. Permaneció con Él todo el tiempo. Pero esos 3 días en los que Él estuvo muerto, sufrió la ira de Dios, descargada hasta la última gota de su ira en Él. Porque en Él fue descargada la ira, ya no hay ira para con nosotros, ya no hay más. Por eso los que creen en Cristo Jesús, ya no hay más condenación, porque ya Jesús recibió toda la ira de Dios. La ira de Dios se agotó en Cristo Jesús. Se agotó en Él. Por eso ya no hay, para los cristianos, ya no hay ira, ya no hay condenación. Gracias a Jesucristo. Gracias al Señor. El acontecimiento más importante del universo es que Jesucristo haya venido a la tierra a salvarnos. Y hoy vamos a recordar eso. Amén.